את התיקון הנפש הזה. המזמורים האלה היו מיוחדים בנפש שלנו באחד הימים בשנה שעברה, בזמן כזה. זה הזמן לפני שנה. היינו ביום אחד בלילה של עוגמת נפש קשה מאוד, ובכינו לקדוש ברוך הוא בכי. Shabbat Shalom, buenas tardes a todos. Nos encontramos aquí en la comunidad Tikkun HaNefesh 2509 de la Washington Avenue, la ciudad de Waco, Texas. Les damos nuevamente la bienvenida. Estamos ya casi próximos a despedir el Shabbat. Ya falta poco. De hecho es el último estudio de este Shabbat, o la última plática, el último comentario de este Shabbat. Y pues vamos a ver algo sobre la Haftará que le corresponde a la Parashat Emor. Esta Haftará es en Ezequiel 44, 15, 31, capítulo 44, versos 15 al 31. Y dice, la voy a leer así rápidamente y ahorita hacemos el comentario. Haftará Emor, Ezequiel capítulo 44, versos 15 a 31. Dice, pero los Kohanim, Levim, hijos de Sadoc, que han cuidado el encargo de mi santuario cuando se desviaron los hijos de Israel de mí, ellos se acercarán a mí para servirme y se pararán delante de mí para acercar para mí cebo y sangre, dice Adonai. Ellos vendrán a mi santuario y ellos se acercarán a mi mesa para servirme y cuidarán mi encargo. Será que cuando vengan a los portones del patio interior, vestimentas de lino vestirán, y no pondrán sobre ellos lana cuando sirvan en los portones del patio interior y en el exterior. Tiaras de lino habrá sobre sus cabezas y pantalones de lino habrá sobre sus cinturas. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Cuando salgan al patio exterior, el patio exterior donde está el pueblo, se desvestirán sus vestiduras con que ellos sirven con ellas. Las dejarán en las cámaras sagradas, se vestirán otras ropas para no mezclarse con sus vestimentas entre el pueblo. Sus cabezas no raparán ni dejarán crecer largo su cabello, cortarán parejo el cabello de sus cabezas. Vino no beberá ningún Cohen cuando viniere al patio interior. Viuda o divorciada no tomarán para ellos por esposa, sino vírgenes de la descendencia de la casa de Israel. Pero la viuda, que fuese viuda de un Cohen, podrán tomar. A mi pueblo instruirán para distinguir entre lo sagrado y lo profano, entre lo impuro y lo puro, les harán conocer. En una querella ellos se pararán para juzgar según mis justicias y juzgarán. A mis leyes y a mis estatutos de todas mis fechas cuidarán y a mis Shabbatot consagrarán. A una persona fallecida no se acercarán para impurificarse, sino solo al padre, a la madre, al hijo, a la hija, al hermano y a la hermana que no haya sido esposa de un hombre, se impurificarán. Luego de su purificación 7 días le contarán, y en el día que él viniera al santuario, al patio interior para servir en el santuario, ofrenderá su ofrenda por pecado, dice Adonai. Será para ellos la quejuná por herencia, yo soy su herencia, pero posesiones no les entregarán entre los hijos de Israel. Yo soy su posesión. La oblación, la ofrenda por pecado y la ofrenda por culpa, ellos, los Kohanim, las comerán. Todo anatema de Israel para ellos será los comienzos de todas las primicias de todo fruto y todas las ofrendas de todo lo que es obligación de todas vuestras ofrendas para los Kohanim serán. El comienzo de vuestras masas entregarán al Cohen para que repose bendición en tu casa. Todo cadáver o un animal desgarrado, tanto de un ave como de una bestia, no comerán los Kohanim. Esa es la Haftará que le corresponde a la Parashat Emor. Ezequiel 44, 15, 31. Aquí nos habla esta Haftará, ¿verdad? Aquí el profeta Ezequiel, el profeta Ezequiel está, pues como quien dice, recordando, ¿sí? las obligaciones de los Kohanim en cuanto a su servicio en el templo, como se les hizo conocer cuando se hicieron cargo del Mishkan, ¿sí? Entonces el comentario que tenemos para hoy en este Shabbat
es un comentario basado en un comentario del doctor Guidón Rotzen, ¿sí? Él es rabino y él habla sobre el templo del futuro, ¿verdad? El tercer templo que se ha de construir y cómo lo explica. Dice, él dice, Ezequiel, el templo del futuro y cómo lo explica la ortodoxia moderna, ¿verdad? Dice que en esta Haftará, se centra más que nada en cómo se van a comportar los sacerdotes, ¿verdad? Del futuro templo, del futuro tercer templo de Israel, cómo se han de comportar los sacerdotes de este templo. Dice que si bien el juego que hay ahí con la discusión inicial de la lectura en la Torá sobre las reglas para los sacerdotes es clara, ¿sí? Porque la Torá nos marca claramente cómo deben comportarse los sacerdotes, cuáles son sus obligaciones. Dice, estos capítulos nos desafían en su interpretación, ¿sí? ¿Por qué? Porque difieren aspectos importantes de lo que vemos en la Torá y en el libro de los Reyes, donde se encuentra todo esto de el templo que construyó Salomón, ¿sí? Los comentaristas, afirma él, los comentaristas abordan esta divergencia de dos maneras distintas, de dos maneras principales. Y se basa él, para hacer estos comentarios, se basa en lo que comenta Rashi, ¿sí? Uno de estos comentaristas, el famoso Rashi, al que todos acudimos a veces para encontrar alguna referencia, ¿sí? Acudimos a todos esos grandes comentaristas de antaño, como Ramban, etcétera, etcétera. Pero en esta ocasión él hace referencia a Rashi, que dice que Rashi se hace eco de lo que dice el Talmud, ¿sí? Aquí él hace referencia a lo que Rashi ve en el Talmud, donde Rashi trata de reconciliar las palabras de Yehezkel con la halajá judía, ¿sí? Él hace referencia a que Rashi, como quien dice, confirma lo que dice la halajá judía, ¿sí? Dice que esto es como lo registra ahora sí en el Talmud la literatura rabínica, ¿sí? De acuerdo a la halajá. Dice que es obvio que es necesario que para aquellos versículos donde Ezequiel parece profetizar lo del tercer templo, ¿sí? Se podrían violar las leyes que fueron bien aceptadas, ¿sí? Es lo que dice el rabino. ¿Por qué? Porque dice, dado que la tradición sostiene la creencia fundamental de que la Torá que fue dada a Moshe en Sinaí no cambiará, porque de hecho la misma Torá lo dice, ¿verdad? Que es eterna y para siempre, ¿sí? Que no cambiará esta Torá, la Torá. Dice, tampoco se podía imaginar a Ezequiel prediciendo una derogación de esas leyes para el futuro tercer templo, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice el rabí, dice, ¿por qué? Porque ya no van a ser los mismos tiempos, sino que algunas cosas van a cambiar, ¿sí? Dice, aquí podríamos limitar esa regla. Dice, sin embargo, hay que observar que en ocasiones en que eventos posteriores revelan que una ley que era aparentemente inequívoca tenía espacio para la adaptación, ¿sí? Y hay que pensar, hay que poner, por ejemplo, poner un ejemplo en la cuestión, vamos a decir, de las leyes que gobiernan a cierto país, a las leyes de los códigos penales y todo eso, donde se da la ley, una ley
pero siempre queda un espacio para que se pueda adaptar a la cuestión, a eventos posteriores en que fue promulgada esa ley y que probablemente no estén contemplados en su totalidad dentro de esa ley, eventos que no están totalmente contemplados dentro de esa ley, pero que queda un espacio para que pueda ser adaptado a los eventos futuros, ¿verdad?, en que se tenga que aplicar esa ley. Dice que un ejemplo famoso de esto es la explicación que da Nachmanides del uso común de los nombres babilónicos para los meses del calendario, ¿sí? Dice, a pesar de que la Torah nos exige que hagamos del mes del Éxodo el primero de todos los meses, dice, los eventos muestran que la Torah en realidad quería decir que deberíamos hacer que el calendario, ¿sí?, que el calendario reflejara todas las diversas redenciones que han ocurrido, ¿sí?, no solamente la primera, la salida de Egipto. Y ese es un ejemplo de cómo una mitzvah que dio el Eterno sobre que este será el inicio de los meses, ¿verdad?, en realidad deja un espacio para que los otros meses también sean utilizados como inicio, como veíamos el jueves, ¿verdad?, que nos reunimos en el calendario, que a veces a veces tienes que iniciar el año nuevo de los árboles, y que el año nuevo de esto, y que Rosh Hashanah, y son diferentes inicios de diferentes periodos que podríamos considerar año, ¿sí?, que este mes será el inicio de, ¿sí? Entonces dice también que es posible entonces que cuando se construya el tercer templo, que esperemos que sea pronto y en nuestros días, que tengamos la bendición de, si no de verlo terminado, sí de ver el inicio de su construcción, ¿verdad?, que esperemos que el Eterno nos permita ver eso. Dice que tal vez en esos tiempos el Sanedrín, que le toque estar en turno en ese entonces, descubra que las palabras del profeta Ezequiel no contradicen las declaraciones anteriores del Alajá, ¿sí? Dice, sino que muestran un nuevo rango de permisibilidad que siempre estuvo latente en esa ley, ¿sí?, como decíamos ahorita, que es una ley que está puesta, pero que tiene un espacio para poder ser adaptada a lo que viene, a los eventos que vienen en el futuro, ¿sí?, y que en ese momento, dado las circunstancias, no adaptada, sino no estaba contemplada, ¿sí?, pero que esa ley sirve para aplicarla a los eventos futuros que se requieran, ¿sí? Dice que en la perspectiva de Rashi, que se basa en el Talmud, dice que podríamos ver a Ezequiel como completamente dentro de la tradición, ¿sí?, sin salirse de la tradición alágica. Dice, demostrando que hay un nuevo espacio para lo que significaba realmente la tradición alágica, ¿sí? Y se oye medio revuelto, pero si vemos las cosas, es como cuando también se usa el tzitzit, cuando usamos los tzitzit, que dice el Eterno, dile a los hijos de Israel sobre el uso, que da la misma sobre el uso de los tzitzit, y hoy en día no todos usan el tzitzit a la vista, ¿verdad? Es una misbah en que todo mundo, al menos todos los Bnei Israel usan el tzitzit, pero no todos lo usan a la vista, ¿sí? Conocemos gente que lo usa por dentro del pantalón, de la vestimenta, pero aún así no se contraviene a la misbah, ¿sí? Y es parte de la tradición. Él está haciendo eco a la tradición de utilizar el tzitzit, pero no lo utiliza a vista de la demás
de la demás población, ¿verdad? Tanto creyentes como seculares. El otro comentarista a que hace referencia es Radak, ¿sí? Radak dice, las reglas del juego cambiarán en el tercer templo, ¿sí? Y aquí el doctor Gibbon dice que para él el enfoque de Radak, ¿sí?, de este comentarista, es más convincente textualmente. O sea, convence más en la cuestión textual, ¿sí? Pero que también es más desafiante teológicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que Radak asume que el profeta Ezequiel, está notando regularmente profundas diferencias, ¿sí? Diferencias de prácticas entre el tercer templo, entre el futuro tercer templo y entre los dos primeros templos que existieron, ¿sí? ¿Por qué? Él dice que algunas de estas prácticas son bastante banales, ¿verdad? O sea, son cosas que no malas, o sea, son cosas digámoslo X, ¿no? Banal, que no llevan mucha importancia, que son cosas necesarias pero que no son muy importantes, muy de que tengas que ponerle tanta importancia, ¿sí? Y una de esas cosas, a que él hace referencia es a las dimensiones del templo, ¿sí? Dice que él considera que las dimensiones del tercer templo, del futuro tercer templo a construirse en Israel, va a ser más grande, va a ser un templo mucho más grande que el segundo templo anterior y que el tabernáculo, ¿sí? Dice, por ejemplo, dice, el templo que construyó Salomón, dice, era mucho más grande que el tabernáculo, ¿sí? Era mucho más grande que el tabernáculo en el desierto. Dice, las dimensiones que se dieron tanto del tabernáculo como del templo, dice, al inicio no eran números fijos, dice Radak, dice, sino que eran proporciones, ¿sí? Y esto sería interesante preguntarle al Moré, ¿verdad? Al Moré si el tabernáculo en el desierto es proporcional al templo construido por Salomón, ¿sí? Es una pregunta que sería interesante en la cuestión de que el tabernáculo era una proporción a lo que era el templo construido por Salomón. Dice, mucho tiempo ha habido la pregunta si incluso las dimensiones de Ezequiel, del profeta Ezequiel, van a ser suficientes, ¿sí?, para lo que algún día será el tercer templo de Jerusalén, ¿sí? ¿Por qué? Dice, esto debido a la cantidad de personas que hay en el mundo, ¿sí? Dice, muchas fuentes sugieren que el primer templo sirvió no a tanta gente, ¿sí? Y él pone el ejemplo, dice, la Mishnah en Pesajim habla de ofrecer el sacrificio de Pesaj en 3 grupos de al menos 30 animales en un grupo, ¿sí? O sea, que así lo maneja la Mishnah en Pesajim. Dice, habla de ofrecer el sacrificio de Pesaj en 3 grupos de al menos 30 animales en un grupo. Dice, y el Talmud habla de años en los que no hubo tantos korbanot. Dice, dado que hasta 50 personas pueden haber compartido un cordero para hacer un corbán, ¿sí? Dice, esa cifra representaría solamente a 4.500 personas, ¿sí? Dice, suponiendo que en un buen año, ¿sí?, tenías en el templo hasta 3 grupos de 100 animales, dice, eso es solamente 15.000 personas haciendo
el corbán, ¿sí? Dice, ahora si bien nunca Rada querría subestimar la posible apatía del pueblo judío del mundo, dice, todavía hay que imaginarnos que en un futuro templo va a haber más de 15,000 personas, ¿sí? En ese templo haciendo los sacrificios, ofreciendo los corbanot. Dice, más de 15,000 personas que van a estar en Jerusalén para Pesaj, ¿sí? Dice, entonces ahí me parece que tendría que ser un templo mucho más grande de lo que era en los tiempos de Salomón y en los tiempos del desierto, ¿sí? Porque imagínate ahorita con la población de judía que hay en el mundo, más los que están descubriendo sus raíces y están regresando, ¿sí? Y que van en un futuro, si el Eterno lo permite, llegar al templo, al tercer templo de Jerusalén. ¿Qué cantidad de personas va a haber en ese templo diariamente? No puede ser un templo de las proporciones de antaño, ¿verdad? Porque no le va a dar cabida. Y si nos fijamos, para hacernos una idea, hay que simplemente ver las fotografías que salen a veces, o que nos llegan a veces del muro, ¿sí? Sí. Cómo se llena esa explanada, ¿sí? Que no cabe, ahora sí como dice el dicho, ya no cabe ni un alfiler de la cantidad de personas que están ahí rezando y haciendo plegaria al Eterno. Ahora imagínate en el futuro tercer templo, cuánta gente no va a haber, ¿sí? Que esperemos que el Eterno nos permita llegar algún día, como les digo, a verlo, y no solamente a verlo, ¿verdad?, sino a poder acudir ahí. Dice, la Haftará también podría estarse refiriendo al cambio voluntario, ¿sí? No nada más a algo que tendría que ser entre comillas obligatorio por la cantidad de gente. Dice Rada, dice, los sacerdotes del futuro decidirán voluntariamente casarse solo con mujeres que nunca han estado casadas, ¿sí? O como dice la halajá, o con viudas de otros sacerdotes, ¿sí? Dice, eso tampoco representa un problema para la halajá, ¿sí? Siempre y cuando no confundan esa halajá. Dice, ahora hay que preguntarse por qué harían esta elección, ¿sí? Y el valor que ellos verían en esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si somos realistas, van a ser sacerdotes, levims en tiempos modernos, ¿sí? Que si bien se tratan de sujetar a las leyes halágicas, ¿sí?, o a las leyes de la Torah, muchos probablemente ya tenían alguna pareja, o ya tenían compromiso de matrimonio con una mujer que no era descendiente igual de la tribu de Leví, ¿sí? Entonces dice que los roles pueden cambiar con el tiempo, ¿sí?, dentro de los modelos tradicionales, y eso lo vemos en muchas situaciones, muchas cuestiones, como lo que comentábamos ahorita de los tzitzit, ¿sí? El rol de los tzitzit ahí está, y se nos marca cuál es el rol que tienen los tzitzit, pero dentro de los modelos tradicionales han cambiado en que muchos ya no los usan por fuera, sino los usan por dentro, ¿sí? ¿Por qué? Por cuestiones de seguridad, por cuestiones de que mi lugar de trabajo no se me permite, o por cuestiones de seguridad laboral, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, dado que Radak dice que mucho más cerca de lo que se acerca más a lo que parece significar el texto, por la cuestión de que si pudiera encontrar una lectura teológica del texto dentro de su marco, ¿sí?, aquí él preferiría este texto teológico,
sobre la halajá. Ezequiel se refiere a los sacerdotes como levitas, ¿sí? Y como hijos de Sadoc, ¿sí? Que fue el primer sacerdote que realmente sirvió en un templo, ¿sí? Y si ustedes han leído Sadoc fue descendiente de Eleazar, ¿sí? Y sirvió en el templo de Salomón, ¿sí? Fue el primer sacerdote que sirvió en el templo de Salomón, por eso dice que fue el primer sacerdote que realmente sirvió en el templo, ¿verdad? Recordemos que los otros sacerdotes, tanto a Aarón, sus hijos y los descendientes de ellos, sirvieron más que nada en el desierto, en el tabernáculo. Otros aspectos de nuestra Haftará sugieren que el futuro templo de Jerusalén, del futuro tercer templo, ¿sí?, dada su importancia, estaría en gran medida separado de la vida ordinaria de la mayoría de las personas. O sea, no todas las personas ordinarias van a estar acudiendo al templo, ¿sí? Si somos realistas, incluso en los tiempos del templo de Salomón, no muchos acudían al templo, ¿sí? Entonces, dice, si es así, si esto es así, aunque los sacerdotes seguirán prestando su servicio en el templo, ¿sí?, se pueden identificar otros aspectos de su trabajo, ¿sí?, del trabajo de estos sacerdotes como más centrales, ¿sí? O sea, van a hacer su trabajo de sacerdotes en el templo, pero Rada afirma que en lo que se van a centrar más va a ser en enseñar a la nación, ¿sí?, en enseñarle a la nación que lo que es un deber levítico, como veíamos en la Haftará, en la lectura de la Haftará, ¿verdad?, que dice que enseñarás al pueblo. Ahora, Sadoc, quien comenzó su vida como la clase de maestro de Cohen, ¿sí?, de Kohanim, dice, luego se convirtió en parte del templo, ¿sí?, y sirvió como modelo para salvar los dos mundos, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero fue maestro de los Kohanim y después él fue el sacerdote, el primer sacerdote del templo, ¿sí? Dice, si bien esto va a colocar a los sacerdotes con más frecuencia entre la población, entre la gente, o sea, van a estar más cerca de la gente, van a estar más mezclados con la gente. Dice, la fuerte conexión que van a tener ellos con el templo, dice, tanto en lo profesional como en el tema de la identidad, ¿sí?, dice, va a inculcarle la necesidad a los Kohanim de mantener aún así una distancia con la población regular, ¿sí?, que aun cuando ellos al enseñar, lógicamente pues se tienen que mezclar con la población, ¿sí?, aún así ellos van a tener que mantener una distancia con el pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, algunas de estas formas pueden ser casándose solo con mujeres que nunca han estado casadas, ¿sí? Esa es una forma de mantenerse alejado de la población general. Dice, o que están firmemente dentro y acostumbradas al estilo de vida de los Kohanim. Y aquí, ¿cuál podría ser que un Cohen se casara con una mujer que está firmemente dentro y acostumbrada al estilo de vida de los Cohen, de los Kohanim? Si no es una viuda de un Cohen, ¿verdad? Una viuda de un Cohen ya está acostumbrada a ese estilo de vida, ¿sí? Dice, pero en ambos casos el sacerdote puede esperar que la mujer sea lo suficientemente flexible para adaptarse y adoptar la diferente vida que va a tener o que tiene. Eso nos da un ejemplo de cómo deberías de aprender a que una mujer se hace flexible con esa persona hasta que se adapte a tu manera de vida. Así es. Un ejemplo y que yo felicito y que celebro, ¿verdad?, es por ejemplo la boda de nuestros hermanos, ¿verdad?, de José Luis y de Leslie. ¿Por qué? Porque los dos
se conocieron dentro de la Torá y unen sus vidas y es dentro de la Torá, ¿verdad? Aquí ya no hubo necesidad de que me aceptas como soy o me hago como tú, ¿verdad? Sino que ellos ya tenían el camino, ¿no? Estaban el punto, su vista en el mismo punto. La diferencia es cuando, o lo difícil es cuando un hermano nuestro que estudia Torah, que trata de seguir los misbos, cumplir con todos ellos, y conoce a una chica secular, o viceversa, o una muchacha, una hermana conoce a un chico secular, es muy difícil que uno de los dos se adapte. ¿Sí? Y es como platicaba una vez, había la historia de un muchacho judío que tenía a su amigo y que conoció, que este amigo los dos eran creyentes y eran ay, ¿cómo se dice cuando llevas sí, cuando vas a la sinagoga y todo, ¿no? Se me fue la palabra. ¿Generoso? No, que cumples con todo, ¿no? Que vas a los rezos, que esto y esto. Se me fue la palabra. Pero los dos eran creyentes, ¿no? Entonces, el amigo de este muchacho conoce a una chica secular y la muchacha pues vestida como cualquier muchacha de su edad, pero secularmente, y le dice él, oye, es que tú eres todos vamos a la sinagoga, y ella le dijo, no te preocupes, en una semana va a andar con falda larga, vas a ver. Y dice que lo vio a los 10 días y el muchacho ya no traía kipá ni traía tzitzit. ¿Sí? O sea, ahí uno de los dos se dio, y ¿quién se dio? Pues se dio él. Entonces, por eso dice Rada que en ambos casos el sacerdote puede esperar a que la mujer sea lo suficientemente flexible para adaptarse, ¿verdad? Para adaptarse y adoptar las diferencias de la vida de estar casada con un Cohen. Y aquí el énfasis de Ezequiel en que los Kohanim no tengan participación en el propio Israel, ¿sí? Sino que toda su confianza se deposite en los dones del Eterno para su sustento. Dice que muestra la otra mitad de este problema, ¿sí? Dice, en un futuro templo, si el servicio en sí no es el punto más alto de la religiosidad, dice, los sacerdotes se verán obligados a involucrarse más con las personas. ¿Sí? Perdón. Y al mismo tiempo mantener su identidad separada. ¿Por qué? Porque si recordamos en el desierto, en el Mishkan, ellos, de lo que llevaban las personas para el sacrificio, ellos, era una parte para ellos. Pero si en el templo, en el futuro tercer templo, la gente no acude con la regularidad que se requiere para que ellos tomen su porción, eso va a ser un problema para ellos, de tener que ahora sí involucrarse más con las personas en la cuestión de que van a tener que conseguir su sustento, ¿sí? Y al mismo tiempo van a tener el problema de mantener su identidad separada. Y al decir su identidad no me refiero a que se escondan de que son Kohanim, sino que su identidad como Kohanim sea separada de su trato con la gente. ¿Sí me explico más o menos? O sea, de que yo como sacerdote tengo que involucrarme con ellos, pero aún así tengo que mantener la pureza y todo como sacerdote. ¿Sí? Dice, los problemas que podrían tener de dinero también los van a desafiar de esa manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a depender de otros, ¿sí? Para su sustento. Incluso mientras trabajan en esa separación, de mantenerse separados de la gente. ¿Sí? Dice, el verso final de la Haftará nos ofrece un rompecabezas similar, y dice que indica que los sacerdotes no pueden comer animales o aves no sacrificados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos dice el comienzo de vuestras masas entregarán al Cohen para que repose bendición en tu casa. Y en el último verso dice, todo cadáver o un animal desgarrado, tanto de un ave como de una bestia, no comerán los Kohanim. O sea, ellos
tienen que esperar al sacrificio de los korbanot, ¿sí? Y Rashi argumenta que debía ser algo estresante para ellos, para los Kohanim, ¿sí? Porque en el templo se les permitía comer algunos sacrificios que no fueran ofrecidos de esta manera, ¿sí? Dice, y aquí también vemos la cuestión del equilibrio que van a tener que enfrentar los futuros sacerdotes, sabiendo cuando están separados de otros judíos, por decirlo así, de las demás personas en virtud de su servicio en el templo, ¿sí? Y que cuando ellos tengan que mezclarse y unirse al resto de la comunidad, va a ser un problema para ellos, para los Kohanim, ¿sí? Porque el problema ahorita, igual para todos nosotros, o para las comunidades, muchas comunidades se requiere que sea, o se mantienen por las aportaciones, ¿sí? Y muchas veces no se completa con las aportaciones que da el pueblo, ¿sí? O que dan los miembros de la comunidad, o etcétera, etcétera. Entonces, aquí el desafío tanto para los futuros Cohen como para la población y para los que, si el Eterno bendito lo permite, estemos ahí, es que podamos luchar, ¿sí? Y ayudarlos, a los futuros Kohanim, a llegar a conclusiones favorables para su desempeño en el templo, ¿sí? ¿Por qué? Porque de ellos va a depender que en un momento dado nosotros podamos acercarnos nuevamente al Eterno, ¿sí? Y termino este comentario poniéndonos, ¿sí? Y poniéndonos la meta de que si en el futuro nos toca ver la construcción y la operación del tercer templo en Jerusalén, ¿sí? Podamos ayudar a esos Kohanim, ¿sí? A esos Kohanim a prestar su servicio, no nada más nosotros, sino todos los Bnei Israel alrededor del mundo, ¿ya? Y que esto sea pronto, rápidamente y en nuestros días. Amén. Amén. Shabbat Shalom, Shabbat Tov.